Muy buenos días. Dios les bendiga. Hoy día domingo 26 de julio 2020. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo. La familia Vinuesa Paso les saluda desde acá de Ecuador, Santo Domingo de los Áchilas. Santo Domingo. Entonces vamos a dar gracias por este tiempo. Bienvenidos aquellos puntuales que siempre se están conectando. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Vamos a orar, dejemos este tiempo en manos de Dios. Amado Dios, gracias una vez más por su amor. Gracias porque su gracia y su misericordia cada día se renuevan a nuestras vidas. Dependemos de eso, mi Dios. Queremos ser conscientes que sin usted no somos nada, no somos nadie. Señor, queremos dedicar este culto a usted en agradecimiento a su fidelidad, a su cuidado, mi Dios, a su protección, a su majestad. Señor, que a través de la música, que a través de su palabra, a través, mi Dios, todo lo que hagamos, Señor, su nombre sea glorificado y podamos reconocer en cada lugar, en cada familia, en cada hogar, mi Dios, detrás de cámaras, Señor, sabemos que su palabra no vuelve vacía. Confiamos en eso sabiendo que queremos estar dispuestos, ser sensibles una vez más a su voz, poder meditar en ella, poder guardar en nuestro corazón y aplicar, Señor. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos un poquito. Hay una canción muy bonita. Dice, vivo cada día con Jesús mi Salvador. Vamos a entonar 3 alabanzas. Sepan disculpar, a veces no somos cantantes profesionales, pero sí alabamos a nuestro Dios con toda nuestra alma, con los talentos un poquito, tratando de cantar. Vivo cada día. Vivo cada día con Jesús mi Salvador. Esa alegría torna la vida en canción. Cuando a Cristo encontré, mi vida yo le entregué. Gozo, paz, alegría sin fin, quiero ser parte de mí. Vivo cada día con Jesús mi Salvador. Esa alegría torna la vida en canción. Cuando a Cristo encontré, mi vida yo le entregué. Gozo, paz, alegría sin fin, vino a ser parte de mí. Vino a ser parte de mí. Vino a ser parte de mí. Amén. Muy bien, así es. Sabemos que cuando nosotros encontramos a Cristo, nuestra vida cambia. Nuestra vida es bendecida y somos felices con Él. Hay gozo, paz y alegría. Amén. Hay una canción muy conocida, muy bonita, y queremos interpretar así con los instrumentos. Damos gracias a Dios por los hijos que pueden servir al Señor de esta manera, ¿no? Primero instrumental, canto, instrumental, canto.
amor no se separe, que nuestras vidas se rindan a tu servicio siempre, Señor. Danos tus fuerzas para luchar, Señor, y toma nuestros corazones solo para ti, y cámbianos, Señor, por tu amor. Amén. Damos gracias a Dios porque solo en Cristo y en su poder somos fuertes y podemos seguir honrando y sirviendo a nuestro Dios. Una última alabanza, una canción muy bonita. Habla un salmo que dice: que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Señor. Amén. Amén. Gracias, familia. Vamos ahora a tomar nuestras Biblias. Vamos a ir al libro de Génesis, por favor. Estamos en Génesis, capítulo, habíamos visto el capítulo 11. Ya la semana anterior, nuestro hermano Carlito Sánchez había dado acerca de lo que es el tema de la Torre de Babel. Y justamente cómo Dios obra, ¿no? Sepan disculpar, a veces, bueno, hemos hecho los dos cultos en el templo con todas las medidas, hemos tratado de ver. Lastimosamente, bueno, Dios ha permitido que nuevamente volvamos al tema virtual. Y Dios sabe por qué, confiamos en Él y anhelamos que seamos siempre de bendición para sus vidas, la familia pastoral, la iglesia, los líderes. Somos un equipo realmente en nuestra iglesia, trabajando para la edificación de sus vidas espirituales, para el bien de su alma, su espíritu y su cuerpo. Recuerde que primero es lo espiritual, luego se acomoda lo emocional y luego lo físico, intelectual, económico. Que Dios nos ayude a estar bien con nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, a través de la oración, de la comunión. Yo sé que no es fácil poder estar en grupo, pero sí podemos estar orando, comunicándonos. Por ahí a veces nos vemos de lejos y compartimos unas palabras. Y bueno, hay que ver la manera, ¿no? En Génesis capítulo 11, quizás el versículo 10... vamos a hacer una manera de introducción de este mensaje. Por favor, Génesis capítulo 11, versículo 10.
Capítulo 11 del 1 al 9 vemos el tema que fue de la Torre de Babel. Y nuevamente, el capítulo 11, verso 10, retoma lo que quizás estuve viendo hace 2 semanas atrás en cuanto a la descendencia de los hijos de Sem. Recuerden esto, ¿no? Como en un momento ellos fueron perseguidos, lastimosamente hasta hoy en día, y así los hijos de Dios, lastimosamente también, pues muchos somos vituperados, somos perseguidos de alguna manera, pero en el Señor confiamos y Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Y vamos a ver, versículo 10 nos dice, estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años y engendró hijos e hijas. Versículo 12. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y vivió Arfaxad, después que engendró a Sala, 403 años y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala después que engendró a Eber 430 años y engendró hijos e hijas. Eber, y así etcétera, viene Eber, luego viene Peleg, versículo 19, Reú después viene en versículo 22, Serú, y viene aquí en el versículo 22 un nombre interesante. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver inmediatamente su descendencia que va a ser Abraham. Y es un personaje muy especial aquí. Vemos versículo, por ejemplo, 22. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug después que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 60 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Miren, aquí está el nombre puesto del abuelo, ¿no? Nacor. Entonces, Taré tuvo 3 hijos. Recordemos, Abraham, Nacor y Harán. Verso 27. Estas son las generaciones de Taré. Pero antes de eso, en el versículo, el capítulo 11, versículo 10, nos decía que las generaciones de Sem, y Sem siendo de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y es más o menos donde se aproxima una fecha que en el 2304 antes de Cristo sucedió el diluvio. Más o menos es una fecha considerable. Y mire qué interesante la conclusión que se saca por algunos datos. Por ejemplo, hay unos datos como que 430 años fue que pasó Israel en Egipto, y etcétera. De algunos cálculos así podemos ir considerando, y de acuerdo a las edades también de las personas, más o menos la edad promedio de la tierra y de estos acontecimientos, un aproximado, ¿no? Muy bien. Capítulo 11, verso 27 dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y Harán engendró a Lot. Ojo aquí. Y murió Harán. Murió el hermano de Abraham y Lot quedó huérfano. Entonces recordemos esto, algunos tenemos confundido, ¿qué tipo de pariente era Lot? Lot era sobrino de Abraham. Entonces, dice, y murió Harán antes que su padre Taré. Qué detalle para esto, ¿no? Qué duro y triste es el padre enterrar a los hijos. Más bien, los hijos deben enterrar a los padres, ¿no? Pero bueno, es un detalle aquí que muestra la Biblia. Justamente como que no va en orden natural esto, ¿no? Pero bueno, Dios lo permitió por algo. En la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Recuerdan 15 días atrás hablábamos de esta generación, de esta civilización de los caldeos,
de los sumerios, ahí cerca ahora de Irak, en la media luna de Mesopotamia, un lugar geográfico muy importante para la historia bíblica y de la humanidad, donde empezaron las primeras civilizaciones, de donde ahí salió Adán y Eva, y etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Entonces, es importante recordar, y si usted quiere profundizar, hay que ver la fuente, no cualquier información es sana, pero sí tenemos algunos datos de cómo fue esta tierra donde nació Taré, donde nació Abraham. Justamente fue en Ur de los Caldeos, una de las primeras civilizaciones ahí. Verso 29. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Perdón, verso 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Interesante aquí este detalle que sobresalta, ¿no? Versículo 31. Y tomó Taré Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Cómo Dios obró de alguna manera en ya encaminar y dirigir al padre de Abraham hacia la tierra de Canaán, pero pararon en Harán, al norte de lo que es Palestina, más o menos por Damasco, Siria, en estas tierras, y ahí se quedaron un buen tiempo. Verso 32, ¿por qué? Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Entonces, Taré tenía el padre de Abraham como meta Canaán, pero se quedó años y por último se enseñó y acostumbró en esta tierra de Aram y murió ahí. Capítulo 12. Y es ahora donde vamos justamente a meditar con esta introducción y poder leer los versículos donde se quedó nuestro maestro bíblico, hermano Carlito Sánchez. Con esto vemos justamente estos antecedentes importantes de que Abraham viene de la tierra de Ur de los Caldeos, que su padre era Taré, que estaba con su sobrino Lot, que por ahí estaba también Nacor, y todos ellos como familia fueron hacia Aram. Pero capítulo 12, Dios hace un énfasis especial en Abraham. ¿Sabe? Por eso tome en cuenta, ¿cuántos habitantes había quizás en Ur de los Caldeos? De los familiares, ¿a cuántos Dios tomó en cuenta de una forma especial? ¿Saben? Debemos aquellos que fuimos llamados, y eso es hoy justamente el llamado de Dios para su vida. Tome en cuenta que Dios nos llama a todos a un evento especial, que es la salvación. Pero pocos son llamados quizás también para servicios especiales, pocos son de alguna manera privilegiados porque pocos quieren obedecer, pocos quieren seguir lo que Dios pide. Bueno, la idea del llamado de Dios en diferentes etapas que hemos vivido o usted puede vivir, ese es el mensaje de Dios en esta mañana para su vida. El llamado de Dios para su vida. Y es aquí donde de tantos usted está mirando y miren, hay muchos que somos curiosos y vemos ahora en redes sociales, en cuarentena y todo, en tiempo de ocio, vemos muchas cosas. Series de Netflix, quizás vemos en internet, Facebook, TikTok y muchas cosas. Pero ¿quiénes están mirando un mensaje de la palabra de Dios? Pocos. Pues bueno, Dios tocó a su corazón y Dios le está llamando de esa manera. Y ser fiel es todavía mucho mejor. Ahora, capítulo 12, verso 1 al 5, vamos a ver de alguna manera el llamado que hace Dios a Abraham. Le dice, capítulo 12, verso 1, pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Se habían asentado muy bien.
Los datos vamos a ver que nos dice que él era rico, era un hombre potentado. Y de alguna manera Dios le dijo, bueno, tengo algo especial para ti, algo mucho más grande que lo que tú crees que tienes. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¡Qué promesas tan grandes y maravillosas al padre Abraham hechas por Dios! Y demandaba justamente como en un momento el llamado de Dios hacia sus discípulos, ¿recuerda? Deja ahí todo y ven, sígueme. Bueno, de alguna manera yo quiero enfatizar 3 llamados esta mañana a nuestras vidas. Y un llamado, yo no sé si usted recuerda, uno de los llamados que hemos tenido, quienes no éramos hijos de Dios y andábamos en tinieblas, en camino de perdición, directo al infierno, fue el primer llamado que fue a la salvación. Amén. El primer llamado es a la salvación. Y quiero que usted recuerde, si usted es creyente, quiero que recuerde aquel día, aquel momento, con qué persona, qué pasaje bíblico utilizó aquella persona, o qué circunstancia Dios utilizó para que usted haya sido llamado a la salvación. Porque recuerde, no es que nosotros buscamos a Dios, Dios nos llama. Mire por favor en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9. 1 Timoteo, por favor, en sus Biblias. Capítulo 1, versículo 9. Estamos con la Biblia, ¿verdad? Algunos, bueno, están escuchando nomás, pero qué mejor poder tener donde apuntar algunos versículos, frases, algo que Dios vaya tocando en su corazón, tener un lapicito a color para ir subrayando también, no está por demás. Le animo, por favor, a tener esta costumbre. Dice, Segunda Timoteo, disculpe, Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 9, por favor. Segunda de Timoteo, no es primera, es segunda. Muy bien, dice, quien nos llamó, Segunda Timoteo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí está. Dios nos salvó y nos llamó. Y no es que por nuestras obras o porque lo merecíamos, no. Por eso yo digo, cada domingo a veces al predicar, hoy y cada día se ha renovado su gracia y su misericordia para nosotros. Somos miserables. Yo no podría decir que yo merezco un pastorado, o merezco la salvación, o merezco a mi familia, o merezco todo lo que Dios me da. No, la verdad que no. Y esto veo como un regalo de Dios. Hay muchas cosas que hemos logrado tener, pero siempre debemos decir gracias a Dios y reconocerle a Él. Y en esto de la salvación, pues así es. Nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos llamó, nos buscó. Y sabe, justamente al final vamos a ver que Dios está llamando al servicio. Llamando que nosotros, aquellos que fuimos llamados a la salvación, nosotros llamemos a otros. ¿Por qué? Porque Dios utilizó seguro a alguna persona para que toque su corazón y usted llegue a los pies de Cristo. Y usted tenga la paz verdadera que tiene, la esperanza bendita de eternidad con Él, el gozo. Todo eso proviene de Dios y Él utiliza a sus siervos y sus siervas. Si nosotros somos creyentes y estamos en pecado, veremos un llamado a la consagración. Hay 3 llamados que quiero hacer, que Dios quiere para nuestra vida. Primero, el llamado a la salvación.
Segundo, vamos a ver el llamado a la consagración. Y tercero, el llamado al servicio. Y aquí vemos nuevamente, ahora en el capítulo 1 de Isaías, por favor, vamos al libro de Isaías, tenga la bondad. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En el versículo 18, Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Él hace una invitación, un llamado. Si nosotros estamos mal en pecado, Él nos llama. Él nos vuelve. Él quiere que seamos suyos. Él quiere que estemos en paz con Él, reconciliados. Que vivamos en su amor, en su comunión, en su gracia, en su presencia. Entonces, ¿Dios está llamando a su corazón para la salvación? Quizás usted está escuchando con su familia el mensaje, su esposa, sus hijos, no sé quién, o su esposo es creyente a alguien, o le envía esta predicación a usted para que escuche, y usted todavía tiene su corazón duro, a pesar de ver esta situación, de saber que el hombre no tiene el poder para sanarse, curarse así. Miren cuántas cosas han sucedido. Hemos hecho planes, muchas cosas han quedado estancadas. La situación no es fácil en el mundo entero. Está a medias, otros en la nada. Mucha gente muere, pero sin esperanza. Y Dios está llamando a la salvación. Por favor, tomemos en cuenta eso. Dios a usted le está llamando a ser hijo de Dios, a ser hija de Dios. Y ese es el primer llamado, así como un día Dios le llamó a Abraham. Seguramente en ese tiempo Taré era de alguna manera un temeroso de Dios viniendo de la línea de Sem, y transmitieron y ellos sí creyeron. Y de alguna manera Dios estaba llamando a la salvación, llamando a ellos de alguna manera para estar en comunión, así como a nosotros nos ha llamado Dios. Número 2, el llamado a la consagración. Por favor, acompáñeme a 1 de Pedro 1, versículo 13 en adelante. Hemos visto el llamado a la salvación. Timoteo nos dice que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Ahora vemos en Isaías 1:18 que Dios nos invita a estar a cuentas con Él. Vemos ahora en 1 de Pedro 1, verso 13, por favor, el llamado a la consagración. 1 de Pedro, por favor, capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Verso 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Verso 15, hagamos una pausa. Verso 14 nos dice que andemos como hijos obedientes, no conforme a los deseos que teníamos antes, de ignorar que Cristo salvaba y que debemos ser como Él.
Ahora ya sabemos los hijos de Dios cómo debemos comportarnos. Y debemos luchar con nosotros mismos. Nuestro primer enemigo es nuestra carne. Segundo es el sistema del mundo gobernado por Satanás, príncipe de este mundo. No es primero el diablo, el mundo y la carne. Es al revés. Es la carne, el mundo y Satanás. No echemos la culpa a otros de cómo estamos espiritualmente. No echemos la culpa a otros por nuestros pecados, por nuestra situación, nuestra amargura, nuestros resentimientos. No, cada uno. Reconozcamos nuestras debilidades y pecados. Que nos hemos dejado influenciar y hemos dado tiempo más a la carne y al mundo es una cosa. Y aún más, hemos dejado a través de esto que Satanás tome dominio de estas cosas y que, lastimosamente hasta aún, podemos decir como el Señor Jesús en un momento le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de arriba, sino en las de... Entonces consideremos esto. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde de esto. Vamos al capítulo 1, nuevamente, primera de Pedro 1, versículo 18. ¿Por qué consagrarme? ¿Por qué vivir en santidad? Verso 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. ¿Por qué yo debo consagrarme al Señor? ¿Por qué? Porque fui rescatado de una manera vana, insípida, falsa de vivir. Y lastimosamente, por ignorancia también nuestros padres han vivido así. Pero nosotros, si somos hijos de Dios, podemos bendecir y hacer el llamado a la salvación a nuestros padres a través de nuestro ejemplo, no tanto nuestras palabras, nuestra vida. Y ojo, este rescate que tuvimos no fuimos comprados con oro, con plata, no con esas cosas corruptibles, verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, nosotros podemos considerar esto. ¿Cuánto cuesta la sangre de Cristo? Nosotros podemos ver justamente por qué consagrarme, rescatado de la esclavitud del pecado y de Satanás, pagado con la preciosa sangre del Hijo de Dios. Versículo 20. Ya destinado aquel cordero, a que Jesús, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifiesto en los postreros tiempos por amor de vosotros. Verso 21. Y mediante el cual creéis en Dios, le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Yo debo consagrarme porque Dios me amó hasta el último suspiro en la cruz. Verso 20, por amor de vosotros. Verso 21, yo debo consagrarme porque mi fe y mi esperanza están en Dios seguras, seguro. Verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Un fruto de que yo soy salvo y estoy consagrado, estoy bien con Dios, es que yo estoy amando al prójimo. Siempre vamos a ver estas evidencias. Primera de Juan, vemos que asimismo Juan el apóstol escribe esta carta y muestra esto. Que el amor de Dios verdadero se ve en el amar al prójimo y aún a los que se portan mal con nosotros. Así es. Terminando, primera de Pedro 1, ahora versículo 23. Siendo renacidos, rescatados, renacidos con una fe y esperanza viva, siendo renacidos, primera de Pedro 1:23, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Qué es lo que puede rescatar nuestras almas?
¿Qué es lo que nos puede hacer más santos? Ser conscientes de vivir una vida agradable a Dios. La palabra de Dios. Hay una frase muy verídica. Si yo me acerco a Dios y a su palabra, me alejo del pecado. O es al revés. Si yo me acerco al pecado, me alejo de la palabra de Dios y de Dios mismo. Entonces, versículo 24, para terminar ya este capítulo hasta el 25. Porque toda carne es como hierba. ¿Por qué consagrarme? Porque esta vida mía es como la flor de la hierba, es pasajera, como la neblina somos por acá. ¿Cuánto duramos? Estamos un momento y se acabó la vida. Parecemos que en la niñez y en la adolescencia no se va a acabar nunca la vida. Y comenzamos de jóvenes a ser adultos y después vino 40, 50 y se fue. El tiempo sí pasa. ¿Por qué consagrarme a Dios hoy? ¿Por qué dedicar mi vida al Señor? ¿Por qué por vivir en santidad? ¿Por qué buscar su paz, su gozo, su comunión? Porque es la única satisfacción verdadera. Porque mi vida es como la carne, como la hierba. Dice, toda carne, ¿no? Es como la hierba. Y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Por eso no debemos considerar nuestra vida simple. Debemos trascender. Debemos no solo ser uno más del montón. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Wow! Si nosotros no abriéramos este libro de Dios y enseñáramos esto, nuestras palabras no permanecen para siempre, pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios nos llama a la salvación. La palabra de Dios nos llama a la consagración. Y eso es lo que sucedió con Abraham también. Y el último punto, el llamado al servicio. Veamos por favor un pasaje y luego vamos a Génesis 12 nuevamente para ir ya terminando. Isaías 6:8, por favor. Isaías capítulo 6, versículo 8. Amén, lo tenemos, Isaías 6:8. En un momento el pueblo de Dios, apartado de Él, viviendo su vida en lo terrenal, en pecado. En un momento así Dios hace un llamado. Muchos de los sacerdotes, profetas, muchos se habían corrompido. Y Dios quería hombres consagrados, obedientes a Él. Y hace un pedido, el Señor dice en Isaías capítulo 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y Él hace siempre un llamado al servicio. Hoy en día, al lado nuestro, conocidos, cercanos, lastimosamente están partiendo de este mundo sin la salvación. Y nosotros que tenemos la oportunidad y estando cerca, no les estamos hablando de que en Cristo hay esperanza de vida eterna, de vernos nuevamente. Y estamos dejando esto, lastimosamente. Ciertos pocos, los pastores tienen que hacer esto. No, todo hijo de Dios es llamado a ponerse en la brecha, a ponerse en ese lugar de anunciar justamente la palabra de Dios. Y Él está diciendo, Dios ahora nuevamente, ¿quién va a predicar de que hay esperanza después de la muerte? Que la muerte por el COVID no es todo, no es el fin, sino es el empiezo de una nueva vida en Cristo. ¿Quién va a hacer eso? Por eso, volviendo a Génesis, por favor, capítulo 12, y recordando, cuando Dios nos llama, Dios nos promete. Capítulo 12, verso 1. Pero Jehová había dicho a Abraham,
Vete de tu tierra y de tu parentela. Dios nos pide dejar algo. En el llamado nos pide dejar algo. Tomemos en cuenta que Dios está pidiendo que deje. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Estamos enseñados, estamos cómodos muchas veces. Y Dios quiere a veces sacarnos de algo bueno, pero a algo mejor. Versículo 2. Y haré de ti una nación grande. Ahí está. Que nuestra vida aquí no sea una más del montón, sino que signifique algo. Si estamos siendo llamados por Dios para algo especial y algo grande, ¿por qué no escucharle y obedecerle? Yo recuerdo Isaías 6:8 en el 1998. Y no se imaginan qué aventura tan hermosa ha sido poder hacer caso al llamado de Dios. Primero a la salvación, segundo a la consagración y al servicio. Estos llamados están en mi vida y he visto la mano de Dios. Primero en mis familiares, mi madre, mis hermanos, sus familias. Luego ahora en mi esposa, mis hijos. En cada etapa de mi vida. Dios tiene ese llamado. Y este llamado ahora de decir, bendeciré a los, dice, haré de ti una nación grande, verso 2, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Dios nos llama a ser bendición. ¿Quieres ser bendición? Primero debes ser salvo. Debemos mantenernos consagrados, vivir en santidad, en la palabra de Dios estar, en comunión con Él. Y luego estar dispuestos a servirle. Donde Dios nos lleve con las personas que estemos, de la forma que sea. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué hermosa promesa, sabiendo que a través de Abraham venía la descendencia de Jesucristo, y claro, en Cristo somos benditos todos. Verso 4, y se fue Abraham como Jehová. Lot fue con él y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y a todos sus bienes que había ganado y a las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y eso pasó mucho tiempo, recuerde. Filipenses 1:6 dice que fiel es el que nos llama, el cual también hará. Él va a completar su obra. Si Dios nos llamó a la salvación, a ser sus hijos, recuerden, nos llama cada día a estar consagrados. Sed santos porque Él es santo. Una santidad práctica que mostremos con nuestra vida. Y eso efectivamente va a dar en que sirvamos a Dios. Con nuestras vidas podemos predicar el Evangelio más que con nuestras palabras, nuestras acciones. Seamos fieles a Dios sirviendo como debemos. A pesar de no congregarnos, algunos estamos trabajando y podemos compartir con los necesitados, los que tienen nada o tienen poco. Podemos seguir siendo fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Podemos seguir adelante sirviendo con nuestro tiempo, escuchando a otros, llamándoles, tomándoles en cuenta, porque muchos están pasando solos o están ahí, ¿no? Muchos ancianos, muchas personas así. Dar de nosotros es servir a los demás. No solo dar dinero, es el tiempo, la atención, el cariño, las palabras, un mensaje hermoso de corazón a corazón. Hay muchas formas de servir a Dios. Dios nos puede dar la sabiduría. Amén. Que Dios nos ayude y nos bendiga a estar atentos al llamado que Dios nos hace a cada uno, según la condición en la cual estemos. Vamos a orar. Señor mi Dios, gracias por este tiempo en su palabra. Gracias por el llamado que hace a nuestras vidas. Ese llamado que hizo a la salvación. Ese llamado que hace cada día a estar consagrados, vivir en santidad. Y confiamos en su sustento, confiamos que si usted nos llama al servicio, mi Dios, usted nos proveerá, usted nos protegerá. Si todavía no nos ha llevado, Señor, por cualquier circunstancia, no solo por el COVID, hay tantas otras enfermedades, accidentes, y Señor, debemos reconocer que usted tiene el propósito de que le sirvamos, que seamos útiles aquí en esta tierra. Ayúdenos, Señor, guíenos.
denos su sabiduría, su sustento. Usted es fiel. Damos gracias por este tiempo y por su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga. Recuerden, hay un video que estamos enviándoles para nuestros niños. El concurso bíblico termina hoy. Hay premios para los 3 primeros lugares especiales y los demás premio consuelo, por supuesto. No deje, por favor, de tener ese tiempo con sus niños. Es responsabilidad de los padres la vida espiritual. Y también los jueves estamos, martes iglesia de hogar, en diferentes lugares vía Zoom. Estamos los jueves transmitiendo en vivo también, o el video se graba. Tenemos un invitado especial de la iglesia también, uno de los maestros bíblicos. Y luego el sábado oración a las 7 de la mañana. Si usted quiere compartir con nosotros, podemos enviarle vía Zoom. También tenemos este tiempo de testimonios de la palabra de Dios. Estamos viendo escatología. No se pierda esta serie de estudios bíblicos. Y el domingo nuevamente el culto familiar. Les amamos en el Señor. Dios les bendiga y les guarde en todo.